En los archivos testamentarios de Carolina del Sur, existe un documento tan controvertido que estuvo sellado durante 83 años. El testamento de última voluntad del coronel Augustus Fairmont. De marzo de 1857, dejó toda su fortuna, millones en la actualidad, a una única heredera. Ni su esposa de 26 años, ni sus 3 hijos legítimos, ni su hermano que peleó junto a él en la Guerra de México. La única heredera de las 1,400 acres de Fairmont, su mansión de Charleston, su negocio de factoraje de algodón y sus ricas inversiones, era una mujer cuyo nombre figuraba en sus libros en una categoría muy distinta de la de sus bienes. La lectura de ese testamento desató una batalla legal que devoraría a 3 bufetes de abogados, dividiría a la sociedad de Charleston y revelaría secretos que las familias más influyentes habían pasado décadas tratando de ocultar. Lo que hizo que el caso Fairmont fuera tan inquietante no fue solo lo que el testamento reveló, sino lo que desenterró sobre las estructuras clandestinas que se escondían bajo la amabilidad sureña. Charleston, en la década de 1850, era todo lo que el viejo sur quería mostrar al mundo. Mansiones blancas flanqueaban la batería, sus galerías capturando la brisa del puerto. Las campanas de las iglesias de San Michael y San Philip llamaban a los fieles a la oración los domingos por la mañana. Por las tardes, los carruajes recorrían Meeting Street, llenando sus asientos damas en sedas y caballeros en paño fino. La riqueza de la ciudad provenía del arroz, el índigo, el algodón de Sea Island, productos de las plantaciones que salpicaban el Low Country como pequeños reinos. La plantación de Augustus Fairmont, Riverside, estaba situada 30 millas tierra adentro por el río Ashley. La casa principal, erigida en 1789 por su abuelo, se elevaba 3 pisos al estilo georgiano, simétrica, imponente, creada para anunciar permanencia. Robles vivos, más viejos que la nación, alineaban un callejón desde el camino fluvial hasta el porche delantero. Detrás de la casa se escalonaban las construcciones de trabajo, la casa de la cocina, la cochera, la cabaña del capataz, y más allá, tras una arboleda de pinos, los barracones donde vivían casi 200 personas en condiciones que la ley consideraba de su propiedad. El mismo Fairmont era una figura en la sociedad de Charleston. A sus 47 años, en 1857, era un hombre de más de 6 pies de alto con la postura de un militar que había sido en la Guerra de México. Volvió con una medalla y una bala alojada cerca de la columna vertebral que lo hacía cojear en tiempo húmedo. Fue regidor del Cabildo de San Felipe. Era miembro de la Sociedad de Carolina del Sur, la Sociedad Hibernian y la Sociedad Agrícola. Sus ideas sobre el futuro del algodón se escuchaban en Broad Street. Cuando se expresaba en actos públicos sobre los derechos de los estados y la soberanía sureña, la gente escuchaba. Su esposa, Margaret Louisa Fairmont, era de la antigua aristocracia de Charleston, los Rutledge. Había traído una gran dote al matrimonio en 1831, 30 esclavos, $10,000 en acciones ferroviarias y el tipo correcto de apellido familiar que abría puertas. Ella tuvo 3 hijos que llegaron a la edad adulta. Catherine, 1832, Augustus Jr., 1835, y Margaret Meg, 1838. Parecían la familia sureña perfecta, ricos, respetables, devotos, pero las fachadas sociales de Charleston eran representaciones bien ensayadas, y la casa Fairmont interpretaba su papel con especial severidad. El personal doméstico, tanto en la plantación como en la casa de Charleston, estaba dirigido por una mujer llamada Celia Rousseau. Tenía 28 años en 1857, inusitadamente blanca y alfabetizada, una combinación peligrosa que habría levantado sospechas en cualquier otra casa. Los libros de contabilidad de Fairmont notaron su adquisición en una subasta de patrimonio en Savannah en 1843 por la exorbitante suma de $1.5, 3 veces el precio normal, sin justificación para la prima. Celia no era una empleada titulada, pero controlaba la entrada a Fairmont, manejaba su correo y vivía en una pequeña habitación en la casa principal de Riverside, en lugar de en los establos. Se vestía con ropas sencillas pero de buena calidad. Llevaba un medallón de oro, nunca nadie la había visto sin él. Se expresaba como si hubiera sido educado más allá de su estación.
y se desplazaba por la casa Fairmont con una autoridad que irritaba a los huéspedes y tensaba los labios de Margaret Fairmont con furia reprimida. La sociedad de plantaciones tenía sus propias normas no escritas sobre tales uniones. Los hombres ricos solían tener amantes. Tenían hijos que todos conocían, pero nadie reconocía. En tanto se mantuvieran ciertas apariencias, en tanto la esposa legítima permaneciera en su lugar, en tanto los hijos de estas relaciones permanecieran esclavizados, en tanto todo el sistema permaneciera oculto bajo una negación educada, la sociedad podía funcionar. Augustus Fairmont había roto todas esas rules, aunque nadie sabía cuán completamente todavía. La primavera de 1857 trajo una sequía al Low Country. Los arrozales que deberían haber estado inundados estaban secos y agrietados. Los precios del algodón habían iniciado su descenso gradual, que se aceleraría en el pánico del 57 en agosto. En los salones de Charleston se hablaba más a menudo de la invasión del norte, del fallo de Dred Scott en marzo, de si la Unión podría sobrevivir. El aire estaba cargado no solo de humedad, sino del peso de un mundo que se rompía. En Riverside, la tensión se volvió más que todo personal. Margaret Fairmont había regresado a Charleston en febrero, y se había llevado a la joven Meg de vuelta con ella. No había regresado a la plantación. Catherine, de 25 años y soltera. Una preocupación creciente también estaba todavía en la ciudad. Solo Augustus Jr., aprendiz en la empresa de factoraje de algodón de su padre, iba a Riverside de vez en cuando, e incluso él hallaba motivos para acortar sus estancias. La casa en Riverside era ahora principalmente Augustus, Celia, los trabajadores de campo y el personal doméstico inmediato. Fue en estos meses de soledad que Augustus Fairmont empezó a tejer planes que romperían todas las expectativas de su familia sobre su futuro. La noche del 14 de marzo de 1857, Augustus Fairmont telegrafió a Charleston pidiendo a su abogado, Josiah Prescott, que viniera a Riverside. El mensaje, traído por un mensajero de confianza, decía que Prescott debía ir solo y llevar lo necesario para escribir un complicado testamento. Prescott, que había estado al servicio de los Fairmont durante 15 años, encontró la petición extraña pero no alarmante. Los hombres ricos actualizaban sus testamentos todo el tiempo. Lo que no esperaba era lo que vio en el estudio de Fairmont 2 días después. Prescott luego testificaría en la corte que llegó a Riverside la tarde del 16 de marzo para encontrar a Fairmont en evidente angustia física. El coronel estaba sentado tras su escritorio de caoba, demacrado, gris, una mano frotando su espalda baja. Un decantador de whisky estaba a su codo, raro para un hombre que bebía con moderación. Lo más sorprendente era la presencia de Celia en la habitación, no sirviendo, no esperando órdenes, sino sentada en la silla de cuero generalmente reservada para socios comerciales, sus manos cruzadas en su regazo, su expresión tranquila. «Señor, ¿debo llamar al doctor?» «Middleton», dijo Prescott, observando el sudor en la frente de Fairmont a pesar del aire fresco de marzo. «Nada de médicos». La voz de Fairmont llegó, dura pero firme. «Sé lo que tengo, Josiah, y ningún médico puede curarme. Quiero que redactes un testamento esta noche, y quiero que lo hagas exactamente como te lo indico, sin importar lo que tu criterio profesional te sugiera». Prescott observó a Celia su presencia, haciendo que todo fuera muy poco convencional. «Coronel, estas cosas suelen ser». «Necesito testigos alfabetizados que certifiquen mi cordura», interrumpió Fairmont. «Celia es una de las personas más inteligentes que conozco. Ella lo verá. Hay otros 2 de los míos que saben firmar sus nombres. Ya lo he dispuesto». El abogado se movió incómodo, pero Fairmont era un cliente importante. Prescott abrió su maletín y sacó sus herramientas. Lo que siguió fue un dictado de casi 3 horas, interrumpido en ocasiones por las pausas de Fairmont para controlar lo que parecía ser un dolor considerable. El testamento se inició de manera bastante normal, con las habituales declaraciones de cordura de mente y cuerpo, esta última bastante generosa, y la revocación de todos los testamentos anteriores. Y luego llegaron las órdenes que lo cambiarían todo. «Doy y lego a Celia Russo», dictó Fairmont, su voz firme a pesar de su agonía, actualmente detenida como esclava en la plantación Riverside, «su inmediata e incondicional libertad a mi muerte, con todos los papeles necesarios para hacerla una mujer de color libre,
según las leyes de Carolina del Sur y de los Estados Unidos. La pluma de Prescott dudó. Las cláusulas de manumisión en los testamentos eran comunes, pero cada vez más limitadas por la ley estatal. Pero Fairmont apenas estaba comenzando. Además, doy lego a la dicha Celia Rousseau, ahora Celia Rousseau Fairmont, toda la plantación Riverside, con todas sus tierras, edificios, aparejos, ganado, y todas las personas ahora esclavizadas en ella. También le dejo mi casa situada en el número 14 de Tratt Street en Charleston, con todos los muebles y enseres domésticos que en ella se encuentren. El rasgueo de la pluma se detuvo. Coronel, debo oponerme enérgicamente a esto, escribió Josiah. La voz de Fairmont tenía un borde que ahogó la protesta. Además, dejo a Celia Rousseau Fairmont todas las acciones e intereses en la empresa Fairmont y Lazarus, factoraje de algodón, todas las acciones ferroviarias, todos los depósitos bancarios, todos los bonos y valores, toda propiedad personal de cualquier tipo y descripción. Instituyo heredera universal y única albacea de este mi último testamento y voluntad, con amplios poderes para que proceda sin fianza ni intervención judicial. La habitación estaba muy tranquila, salvo por el sonido de la pluma de Prescott y los cantos vespertinos de los cuarteles. Celia se sentó inmóvil, su expresión en blanco. A mi esposa, Margaret Louisa Fairmont, prosiguió Augustus, cada palabra pareciendo costarle. Le doy el mínimo legal de dote que exige la ley de Carolina del Sur, 1/3 de mi propiedad inmueble de por vida. Pero tal derecho de dote quedará sujeto a la propiedad y control inicial de Celia Rousseau Fairmont, y Margaret Louisa Fairmont no tendrá voz en la administración de ninguna propiedad de ninguna clase. Prescott ya ni siquiera fingía escribir. Coronel, su esposa está amparada por la ley. Sus hijos esperan. Y esto no se sostendrá en los tribunales, más allá de las imposibilidades legales. Una mujer negra no puede tener. Escríbelo todo, Josiah, tal como te lo ordeno. Hay maneras de eludir la ley, y tú lo sabes. La propiedad puede ser tenida en fideicomiso. Se pueden hacer arreglos. He leído la ley. No soy el primero en intentar dar para. Se detuvo, su respiración entrecortada. Declaro por mi hijo natural a Daniel, hijo de Celia, nacido el 12 de junio de 1844, y dispongo que sea educado como hombre libre con todos los derechos. El silencio que se produjo a continuación pareció espesar el aire en el estudio. Tenía 13 años en 1857. Un chico que trabajaba en los establos de Riverside y que se parecía tanto a Augustus Fairmont que solo la ceguera voluntaria podía negar la relación. El elogio escrito reconocía lo que la sociedad necesitaba mantener para siempre en el silencio. Además, añadió Augustus, su voz desvaneciéndose, reconozco como mi hija natural a la hija de Celia, Ruth, nacida el 3 de abril de 1847, y dispongo que sea criada con los mismos beneficios. 2 hijos, no solo una aventura, sino una relación de al menos 13 años que dio lugar a hijos que compartían sangre con los herederos legítimos de Fairmont, pero que habían pasado toda su vida en esclavitud legal para su propio padre. Prescott halló la voz. Coronel, no puedo dejarlo seguir sin saber las consecuencias. Su esposa lo negará de inmediato. Sus hijos nunca lo aceptarán. La sociedad de Charleston estará. La sociedad de Charleston, intervino Augustus con una acritud repentina. Hizo su riqueza con violación en masa, y lo llamó ganado de cría. Todas las casas finas de la batería tienen unos niños, que son sus dueños. Cada noble caballero negocia de día, y viola de noche, a los mismos que dice poseer. La única diferencia, Josiah, es que yo estoy siendo honesto al respecto. Estoy codificando lo que todo hombre en Charleston hace en secreto. Se inclinó hacia adelante. El movimiento le costó. Me estoy muriendo, Josiah. El doctor Middleton me dijo hace 6 meses que el cáncer que se extendía por mis entrañas me mataría en 1 año. Se lo he ocultado a todos, menos a Celia. Me quedan semanas, tal vez menos, y no puedo morir con la conciencia de que mis propios hijos serán vendidos para pagar mis deudas, o que la mujer con la que debí casarme abiertamente será devuelta a la esclavitud cuando fallezca. La aceptación flotó en el aire como humo. Las manos de Prescott temblaron mientras volvía a escribir. Durante las 2 horas siguientes, pulieron los detalles técnicos.
los términos del fideicomiso que pudieran resistir un desafío legal, los legados específicos para proveer activos líquidos inmediatos, la redacción cuidadosa que trataba de sortear la ley de Carolina del Sur sobre derechos de propiedad y manumisión. Cuando el documento estuvo terminado, Fairmont insistió en leerlo él mismo, su dedo siguiéndolo mientras trabajaba a través del dolor obvio que le costaba concentrarse. Luego lo firmó con mano firme. La firma no era diferente de la que había estampado en cientos de documentos de negocios. Celia firmó como testigo. Su escritura era sorprendentemente educada y limpia. Otros 2 esclavos de la plantación, Samuel el herrero que había aprendido a leer por sí mismo, y Hannah, que había aprendido de una antigua ama, fueron traídos como testigos también. Prescott firmó sus iniciales con evidente disgusto. Lo archivaré con mis otros documentos, dijo Prescott, cuidadosamente mientras se preparaba para partir. Pero, coronel, por favor reconsidere. Al menos provea mejor a sus hijos legítimos. Haz algo que suavice tu respuesta. Mis hijos legítimos, dijo Augusto. Había un agotamiento infinito en su voz. Heredarán la protección del nombre de su madre, la educación que ya he pagado, la posición social que conlleva la piel blanca en Charleston. Daniel y Ruth no van a heredar nada más que su libertad si no hago algo. La ley los considera objetos, Josiah. Cosas que tengo. Cosas que podrían ser vendidas para pagar a mis acreedores si no hago esto inexpugnable. Luego miró a Celia, y algo sucedió entre ellos que Prescott no pudo nombrar. He sido un cobarde toda mi vida. Déjenme morir al menos con honestidad. Prescott salió de Riverside esa noche con un documento que sabía que destrozaría muchas vidas, tal vez la suya también. Galopó de vuelta a Charleston en la noche, preguntándose si tenía el deber legal de informar a Margaret Fairmont lo que su esposo había hecho. Decidió, tal vez por cobardía él mismo, que el privilegio abogado-cliente le impedía hablar. Su silencio fue lo que dejó que todo explotara como lo hizo. Augustus Fairmont lived 6 more weeks. Estuvo en Riverside ese tiempo. Se estaba deteriorando. Celia lo atendió en agonía, dándole láudano cuando el dolor se hacía insoportable, leyéndole por las noches libros que parecían tener décadas en común. Historia, filosofía, poesía. A Daniel y Ruth se les permitió ver libremente a su padre en sus últimos días, algo que escandalizó a los capataces blancos, pero que ninguno se atrevió a cuestionar ante el temor que Fairmont había inspirado, incluso en su decadencia. Margaret Fairmont no fue a verlo. Si había oído rumores sobre el estado de su marido y se había mantenido alejada, o si Augusto había bloqueado deliberadamente la información para que no llegara a ella, el registro histórico no lo revela. Pero ella se quedó en Charleston, yendo a bailes, sosteniendo la mentira de que su esposo estaba fuera, en las plantaciones, por negocios durante la temporada alta. Augustus Fairmont falleció la mañana del 28 de abril de 1857. Celia estaba con él. Al final, según recuerdan luego los empleados de la casa, sus últimas palabras fueron: diles la verdad, toda ella. La verdad cuando salió sería más destructiva de lo que él podría haber imaginado. La noticia de la muerte del coronel Fairmont llegó a Charleston ese mismo día. Como era costumbre, Margaret recibió condolencias en la casa de Tradd Street. Se vistió de negro, recibió a los invitados en el salón y aceptó sus condolencias con la dignidad debida. Todos elogiaron su entereza, la fuerza que mostró en su hora más difícil. No sabía que ya lo había perdido todo. La lectura del testamento estaba prevista para el 3 de mayo, 5 días después de la muerte de Augustus y un día después de su entierro en el cementerio de la iglesia de San Felipe, un entierro que Margaret había insistido en que se hiciera adecuadamente a pesar de su furia privada por la larga ausencia y la muerte repentina de su esposo. Solo invitó a familiares cercanos a la lectura: su hermano, James Rutledge, sus hijos, el hermano de Augustus, William, y algunos amigos de la familia que habían actuado como asesores informales a lo largo de los años. Josiah Prescott se presentó en la casa de Tradd Street a las 10 de la mañana, con el testamento y la apariencia de un hombre que camina hacia su propia ejecución. Le había intentado ver en privado 2 veces antes de esto para avisarle, pero estaba demasiado ocupada con los preparativos del funeral. Ahora tendría que anunciarlo en voz alta, con testigos. Se sentó en la silla más grande del salón, sus hijos alrededor. A sus 25 años,
Catherine nunca se había casado a pesar de los intentos de su madre, una fuente continua de tensión que solo había empeorado cuando Augustus se negó a pagar una dote adecuada por los matrimonios que Margaret había arreglado. Su hijo de 22 años, Augustus Jr., trabajaba en el negocio de factoraje de algodón de su padre y esperaba heredar la empresa y la plantación. La hija hermosa, de 19 años, sentada con las manos cruzadas, todavía la niña. La habitación olía a cera para muebles y a las flores que no habían dejado de llegar desde la noticia de la muerte de Augustus. La luz del sol de la primavera se filtraba por las ventanas altas del jardín. Todo era civilizado, controlado, correcto. Prescott se aclaró la garganta. Sir Fairmont, familiares, debo decir que el testamento final del coronel Fairmont es bastante peculiar. Desaconsejé algunas medidas, pero el coronel se mantuvo firme, y en mi opinión profesional, estaba en su sano juicio cuando dio sus órdenes. La mirada de Margaret dijo que esta introducción no era necesaria. Mi esposo siempre fue reservado, señor Prescott. Adelante, lea, por favor. Lo que ocurrió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes el resto de sus vidas. Prescott hojeó las primeras partes, la jerga legal de siempre, la revocación de testamentos anteriores. Luego, pasó a los legados materiales. Su voz se tensó al leer las palabras que liberaban a Celia, que reconocían a Daniel y Ruth como hijos legítimos de Augustus, que cedían toda la herencia a una mujer que había sido legalmente de su propiedad cuando se escribió el testamento. La respuesta no fue inmediata. Por unos segundos, la habitación quedó en silencio mientras la familia reunida trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. Catherine parecía confundida, como si hubiera oído mal. Augustus Jr. se inclinó hacia adelante, su rostro enrojecido. James Rutledge sujetó los brazos de su silla. Margaret Fairmont se quedó inmóvil. Entonces Augustus Jr. explotó. «Esto es ridículo. Es una falsificación. Mi padre nunca haría eso. No podría». «Su padre me dictó este testamento», murmuró Prescott. «Estuve presente en su firma. El acta fue debidamente ejecutada, con varios testigos». «¿Testigos?» La voz de James Rutledge se abrió paso entre el caos. «¿Qué testigos? ¿Quién atestiguaría tal documento?» Cuando Prescott dijo que entre los testigos había esclavos alfabetizados, incluida la propia Celia, la sala se agitó. Varias voces se superpusieron. Augustus Jr. se levantó y caminó, sus manos apretadas. Catherine se puso a llorar. Pero Margaret se quedó sentada. Su rostro se endureció en una expresión que no parecía sorpresa, sino la confirmación de sospechas de mucho tiempo atrás. Finalmente levantó una mano y la sala se silenció. Cuando habló, su voz era como acero helado. «¿Cuánto tiempo?» Prescott parpadeó. «Perdón, señora Fairmont. ¿Cuánto tiempo llevaba mi marido teniendo una aventura con su propiedad?» El abogado vaciló. «El testamento reconoce hijos naturales nacidos en 1844 y 1847. 13 años», susurró Margaret. «Mi hija menor nació en 1838. Durante 19 años de matrimonio, yo paría a sus hijos, dirigía su casa, mantenía su estatus, y él se detuvo, tragando con fuerza. Y esta mujer, esta Celia, ahora es dueña de mi casa. El testamento le deja su derecho de dote, 1/3 de la propiedad inmueble de por vida, en posesión bajo su administración. Ella es propietaria de la casa que yo amueblé, la plantación que ayudé a construir, el negocio que mi dote ayudó a fundar». La voz de Margaret se había reducido a un susurro, lo que de alguna manera lo hacía más aterrador que un grito. «¿Y mis hijos no heredan nada?» Prescott no tenía nada que decir que aliviara el golpe. Por el testamento de Augustus Fairmont, sus herederos legítimos no fueron beneficiados con herencias directas. No podían reclamar la plantación, las propiedades de Charleston, los intereses comerciales, ni siquiera las posesiones personales de su padre. Todo se había pasado a Celia y sus hijos. Augustus Jr. se encontró a sí mismo hablando. «Esta es la venganza de la esclavitud. Mi padre se volvió loco. Debe estar loco». «Su padre estaba en sus plenas facultades», declaró Prescott, con firmeza. «Sabía lo que hacía. Dijo abiertamente que estaba enmendando un error. Injusticia.
La voz de Catherine se elevó. Nos ha dejado en la ruina. No tenemos nada. ¿Cómo me voy a casar sin dote? ¿Cómo va a instalarse Augusto en los negocios? ¿Cómo va a vivir mamá? El derecho de dote da. El derecho de dote nos da para vivir como parásitas en nuestra propia casa, a expensas de una mujer que era una posesión. James Rutledge se levantó, su voz temblando de furia. Esto es inaceptable, es ilegal. Una mujer negra no puede ser propietaria de bienes en Carolina del Sur más allá de lo más pequeño. La casa permanece en fideicomiso, con términos que creo que resistirán cualquier desafío legal, dijo Prescott. El coronel Fairmont había estudiado la ley antes de escribir estas regulaciones. Margaret se levantó entonces. Algo en su porte hizo que todos se callaran. ¿Dónde está ella ahora, señora Fairmont? ¿Dónde está la mujer que me robó la vida? La vacilación de Prescott era evidente. Ella se queda en Riverside con los niños, como el testamento estipula que tiene derecho. ¿Su derecho? Margaret saboreó las palabras como veneno. Manden un mensaje. Dile que la familia quiere hablar sobre el testamento. Dile que podemos reunirnos y negociar un acuerdo para mantener fuera de los tribunales la suciedad de una batalla pública. Dile. Se detuvo, su sonrisa monstruosa. Diles que quiero conocer a la otra familia de mi marido. El mensaje fue a Riverside esa tarde. La respuesta de Celia llegó la mañana siguiente. Vendría a Charleston, pero solo con un abogado presente. Propuso que se encontraran en la oficina de Prescott en lugar de en la casa de Tradd Street, y exigió que Daniel y Ruth la acompañaran, ya que tenían tanto derecho a escuchar la conversación, como los herederos legítimos de Augustus. La reunión planificada fue el 8 de mayo. En los 5 días que transcurrieron entre el hallazgo del testamento de Margaret y la reunión, el mundo de Charleston ardió en rumores. Los detalles se filtraron, tal vez a través de los criados domésticos, tal vez a través de susurros intencionales de los partidarios de Margaret, tal vez porque los secretos de esta magnitud nunca podrían permanecer ocultos. Para fines de la primera semana de mayo, todo el mundo en la alta sociedad de Charleston sabía que el coronel Augustus Fairmont había manumitido a su amante esclava en su testamento, reconocido a sus hijos, y desheredado a su familia blanca en favor de ellos. Las reacciones se dividieron en líneas previsibles. Muchos se indignaron en nombre de Margaret, declarando que lo que había hecho Augusto era una traición a todo lo que la sociedad civilizada consideraba sagrado. ¿Cómo pudo un hombre de su calibre, su reputación, su posición hacer algo así? Otros, especialmente entre los hombres más jóvenes, murmuraban que Augustus solo había revelado lo que la mitad de Charleston hacía en secreto. Unos pocos, muy pocos, se atrevieron a insinuar que tal vez había algo noble en un hombre que trataba de mantener a los hijos que había engendrado, cualquiera que fuese la raza de su madre. Pero por debajo de la retórica pública latía una corriente de miedo más profunda. Si Augustus Fairmont, honrado, acaudalado, influyente, podía actuar de este modo, ¿qué implicaba para la seguridad de otros acuerdos? ¿Cuántas otras familias blancas podrían estar huyendo de las mismas personas que habían esclavizado? El testamento era una violación de las reglas no escritas que gobernaban la sociedad sureña. Debía ser desafiado, debía ser derrotado, o sus ideas se extenderían como el cólera por todo el cuerpo social. La del 8 de mayo se celebró en la oficina de Josiah Prescott en Broad Street, una sala demasiado pequeña para la multitud que se apretujó en su interior. Margaret llegó primero, con su hermano James, sus hijos y 2 abogados más que había contratado, abogados testamentarios de las grandes familias de Charleston. Se sentaron a un lado de la mesa larga que presidía la sala. Cuando Celia entró, el efecto en la habitación fue inmediato, visceral. Iba vestida con un sencillo pero bien confeccionado vestido de lana gris oscuro y cuello blanco. Su cabello estaba recogido con firmeza. Estaba sorprendentemente tranquila para una mujer que acababa de entrar en una habitación llena de gente que quería verla muerta. Daniel, de 13 años, iba vestido con un traje claramente confeccionado para él, no ropa de sirviente, sino de hijo de noble. Ruth, de 10 años, vestía un vestido azul cosido a mano, y su cabello estaba trenzado. Ambos niños tenían rasgos de Fairmont, Daniel especialmente, con la mandíbula de Augustus y los ojos hundidos.
El momento en que Margaret Fairmont y Celia Russo se encontraron a través de esa mesa tenía más historia no escrita que cualquier archivo pudiera contener. Estas dos mujeres habían habitado las mismas casas durante 14 años, una como ama, la otra como posesión. Ambas habían parido a los hijos de Augustus Fairmont. Ambas habían edificado sus existencias en torno a un hombre que las había confinado en universos que jamás debieron encontrarse. Ahora esos mundos chocaban, y uno de ellos se perdería en las ruinas. Margaret habló primero, su voz medida pero con un borde de hielo al romperse. Usted sabe, supongo, que el testamento de mi esposo no puede sostenerse, que la ley ampara los derechos de una esposa, que ningún tribunal en Carolina del Sur va a permitir esta broma. Celia lo miró directamente a los ojos, una transgresión intencional de los códigos sociales que dictaban cómo una mujer negra debía dirigirse a una mujer blanca, especialmente una de la estatura de Margaret. Veo que su esposo finalmente decidió aceptar la verdad. La simple afirmación cayó como un golpe. La compostura de Margaret se agrietó. El color se elevó en sus mejillas. Usted lo tentó. Aprovechó su poder en la casa para manipular a un hombre. Tenía 14 años cuando su esposo me compró en Savannah. La voz de Celia se mantuvo firme, pero se intensificó. 14. Yo no seduje a nadie, señora Fairmont. Mi antigua ama me enseñó a leer y escribir, haciéndome útil como ama de casa. Eso fue lo que su esposo les dijo a todos, ¿por qué me compró? Lo que también fui comprada, lo que no tuve elección sobre. Supongo que puede imaginarlo. La habitación estaba en silencio. Augustus Jr. se puso en pie a medias, pero James Rutledge le sujetó del brazo. No le hable así a mi madre, dijo Catherine, su voz temblando. No tiene derecho a... Tengo derecho, dijo Celia a Catherine. Ahora había acero en su voz. Tengo el derecho que su padre me dejó en el testamento. Tengo el derecho de alguien que dirigió su casa, crió a sus hijos cuando eran pequeños, llevó los libros de su padre, sus negocios cuando él estaba fuera, le dio sus hijos, tal como su madre le dio los suyos. Solo que yo lo hice sin elección, sin protección legal, sin poder decir no. Y ahora su padre ha tratado de darme lo que debería haberme dado hace 13 años, mi libertad y la capacidad de cuidar de mis hijos. El abogado de Margaret, un hombre de cabello gris llamado Bogart Simmons, intervino. Señorita Russo, su biografía, por desgraciada que sea, no viene al caso en el plano jurídico. El testamento del coronel Fairmont viola varias leyes de Carolina del Sur. La tierra no puede ser transmitida así a una mujer negra. Los hijos de una esclava son esclavos y no heredan. Los derechos de viuda legitimaria absorben cualquier otra disposición testamentaria en su contra. Este testamento es nulo por varias razones. Entonces, ¿por qué nos reunimos?, dijo Celia. Si están tan seguros de que el testamento es falso, ¿por qué no van a los tribunales? Simmons y James Rutledge se miraron el uno al otro. La respuesta era más complicada de lo que la pregunta de Celia implicaba, y todos en la habitación lo sabían. El marco legal sobre derechos de propiedad y raza en Carolina del Sur en 1857 era un laberinto de contradicciones. Aunque la ley limitaba mucho lo que podían poseer o heredar los libres de color, reconocía fideicomisos, contratos privados y, lo más importante, reconocía que los varones blancos propietarios tenían ciertos derechos sobre sus propiedades. Augusto había redactado el testamento con mecanismos legales para sobrevivir a una impugnación. Pero sobre todo, una pelea en la corte revelaría cosas que ninguna de las familias quería que se viera. James Rutledge se aclaró la garganta. Estamos aquí, señorita Russo, porque a pesar de la nulidad legal de este documento, reconocemos que un largo proceso judicial sería desagradable para todos nosotros. Los datos personales de mi cuñado se convertirían en información pública. Los nombres serían llamados, los niños serían revisados. Estamos listos para presentarle un acuerdo que cuidaría de usted y el futuro de sus hijos sin tener que pasar por un juicio. Qué dadivoso, dijo Celia. El sarcasmo era apenas disimulado. ¿Cuáles son las condiciones del trato? Margaret se inclinó hacia adelante. Se le otorga la libertad que la ley probablemente le otorgaría de todos modos. Le dan $20,000.
Lo suficiente para instalarse usted y sus hijos en cualquier parte del norte, donde la gente no le miraría con el mismo ojo. En lugar de ello, cede todos sus derechos sobre las propiedades Fairmont, los intereses comerciales y sale de Carolina del Sur en 30 días. La suma era considerable, $20,000, era una fortuna. Pero era una parte de lo que valía la herencia. Y todos en la habitación lo sabían. Pero sobre todo, exigía que Celia dejara el sur, que alejara a sus hijos del único hogar que conocían, que eligiera el destierro como precio de la libertad. Su esposo me dejó todo porque sabía lo que nos pasaría a mí y a mis hijos si no lo hacía, dijo Celia en voz baja. Supe que el día que él muriera me quedaría expuesta, que alguien me vendería para pagar deudas, o que su familia me sacaría. Sabía que tanto Daniel como Ruth, sus hijos, serían tratados como ganado para ser vendido. Él se pasó 6 semanas muriendo, señora Fairmont, y se aseguró de que estuviéramos protegidos. No creo que él quisiera que tomara 30 piezas de plata y me fuera. ¿Cómo se atreve a usar las escrituras en mi contra? La voz de Margaret se convirtió en un siseo. Usted destruyó mi matrimonio, que vivió en mis casas, que parió hijos de mi marido mientras yo... Se detuvo, con la respiración agitada. Catherine colocó su mano sobre el brazo de su madre. Mamá, por favor. Pero Margaret se sacudió. No. He estado callada demasiado tiempo, complaciente demasiado tiempo, actuando como una buena chica mientras la aventura de mi marido tenía lugar bajo mi propio techo. Miró a Celia, y el dolor debajo de la rabia apareció de repente. ¿Lo amaba? La pregunta quedó suspendida en el aire, haciendo que la negociación legal se convirtiera en algo más visceral. La compostura de Celia se agrietó un poco. Yo tenía 14 años cuando me compró, señora Fairmont. Aprendí a sobrevivir. Si eso fue amor o necesidad de protegerme a mí y a mis hijos, no lo sé. Pero también sé que me dio lo único que podía darme, la libertad de no pertenecer a nadie. Y sé que si me rindo ahora, mis hijos vivirán a merced de cualquiera que encuentre incómoda su libertad. Josiah Prescott, que había estado callado todo el tiempo, habló. Tal vez podríamos enfocarnos en los niños. Seguro que las dos familias pueden coincidir en que el bien de estos chicos, de todos ellos, debe estar en primer lugar. El bienestar de mis hijos, dijo Margaret con frialdad, está en juego en este testamento. Mi hijo no puede emprender sin capital. Mis hijas no pueden casarse decentemente sin dote. Los hijos de esta mujer nacieron esclavos y deben permanecer siéndolo, de acuerdo con la ley. Daniel, que había estado callado toda la reunión, habló. Su voz era joven pero decidida. Tengo 13 años. Toda mi vida he sido poseída. He visto a mi madre servir a quienes la esclavizaban. He trabajado en establos al lado de hombres que podían ser vendidos en cualquier momento. Tengo una hermana de 10 años que sabe que su vida puede ser comprada y vendida. Mi padre, y era mi padre. Todos lo ven. Todos lo han sabido siempre. Mi padre intentó darnos lo que ustedes dan por sentado. El derecho a poseernos a nosotros mismos. ¿Cómo es justo que nos quiten eso? La sinceridad de la afirmación de un niño que no había tenido voz en nada de esto dejó un incómodo silencio. Augustus Jr., mirando a Daniel, tal vez por primera vez viendo a un medio hermano en lugar de a una posesión, abrió la boca para hablar, pero la mirada de su madre lo detuvo. La justicia, dijo Margaret, no es destruir una familia para favorecer a otra. Señor Simmons, ¿cómo vamos a luchar contra la demanda? Simmons hizo un gesto de la estrategia. Llevarían el caso ante el Tribunal de Causas Comunes para su legalización, argumentando que el testamento contravenía la política pública, sobrepasaba la autoridad legal del testador para legar bienes a gente de color y violaba los derechos de dote de Margaret. Traerían testigos para jurar por el comportamiento errático de Augusto en sus últimas semanas, lo que implicaba una mente deteriorada. Dirían que Celia se había aprovechado de un hombre en su lecho de muerte. Mientras Simmons hablaba, el abogado de Celia, Thomas Grimbaugh, uno de los pocos abogados de Charleston que aceptarían llevar un caso tan polémico, tomaba notas. Grimbaugh era cuáquero, antiesclavista por convicciones religiosas y dispuesto a sufrir ostracismo social por desafiar legalmente la esclavitud siempre que pudiera. El caso Fairmont le dio esa oportunidad. La reunión terminó sin acuerdo. La guerra se llevaría a los tribunales, y todos sabían lo que eso significaba. Meses o años de batalla legal, costas judiciales prohibitivas y la certeza de que la sociedad de Charleston
tendría que enfrentarse a cuestiones que prefería no reconocer. Al salir del despacho de Prescott, Margaret y Celia se rozaron en la puerta. Margaret se detuvo. Se volvió y habló tan bajo que solo Celia podía oírla. Él la mencionó en su lecho de muerte, ¿verdad? No a mí. No a sus hijos. A usted. Celia le sostuvo la mirada. Sí. El rostro de Margaret se contrajo por un momento antes de controlarse y alejarse, sus hijos y abogados siguiéndola. Fue la última vez que las dos mujeres hablarían cara a cara. La batalla judicial que se desató consumiría a Charleston durante los siguientes 18 meses y revelaría mucho más de lo que nadie imaginó. El caso Fairmont v. Patrimonio Fairmont se presentó ante el Tribunal de Causas Comunes el 15 de mayo de 1857. El juez Hamilton Pinckney, un abogado de 30 años en el banco y bien conectado con la clase plantadora de Charleston, estaría a cargo. Su decisión inicial sobre la moción preliminar indicó en qué dirección soplaría el viento, dio a los abogados de Margaret carta blanca para impugnar el testamento, pero limitó la capacidad de Greenbaugh para aportar pruebas sobre la mente o la intención de Augusto. Pero el momento del caso fue crucial en formas que nadie comprendió en ese momento. El pánico de 1857 llegó en agosto, provocado por la quiebra de la Ohio Life Insurance and Trust Company. Los bancos colapsaron en todo el país, el crédito se agotó, los precios del algodón ya bajos se derrumbaron. Las empresas que eran sólidas en mayo estaban en quiebra en septiembre. La depresión se abalanzó sobre Charleston y arruinó los negocios de Fairmont. Augusto se había apalancado, no exageradamente para los estándares de la época, pero lo suficiente como para que la repentina contracción del crédito causara dificultades inmediatas. Fairmont y Lazarus, la casa de factoraje de algodón, había hecho préstamos a muchos plantadores en anticipación de sus cosechas de otoño. Cuando los precios del algodón se desplomaron, aquellos plantadores no pudieron saldar sus deudas, y Fairmont y Lazarus no pudieron pagar a sus acreedores. Las líneas de crédito de la empresa con los bancos de Charleston fueron revocadas. Las acciones ferroviarias que habían parecido tan sólidas perdieron el 80% de su valor casi de la noche a la mañana. Para octubre de 1857, la plantación Riverside estaba en riesgo real de ejecución hipotecaria. La casa de Charleston estaba hipotecada. Ni siquiera los derechos de dote de Margaret serían suficientes si las tierras se vendieran para pagar a los acreedores. Y por el testamento de Augusto, Celia Rouso era la heredera legal de administrar este desastre financiero. La cosa provocó una inversión peculiar del orden. Celia, todavía legalmente esclava en espera de que se resolviera su manumisión, pero que controlaba cientos de miles de dólares en bienes y también en deudas que podrían arruinarlo todo. Tenía derecho a decidir sobre la herencia, pero ejercerlo implicaba abrirse paso en un mundo que se negaba a reconocerle ese derecho a alguien como ella. Ella lo sorprendió a todos. Asociándose con Thomas Greenbaugh y un pequeño grupo de hombres de negocios de Charleston que ignoraron los tabúes sociales por un beneficio, Celia comenzó a hacer movimientos financieros despiadados. Vendió las acciones ferroviarias antes de que cayeran más. Trató directamente con los acreedores, proponiendo un pago inmediato parcial a cambio del perdón del resto en medio del pánico por cualquier efectivo. Recortó gastos en Riverside, despidiendo al personal doméstico y consolidando la operación. Lo más escandaloso, vendió 40 miembros de la fuerza laboral de Riverside a un plantador de Mississippi por dinero en efectivo para saldar deudas inmediatas. La venta evitó la ejecución hipotecaria, pero también expuso la imposibilidad de su situación. Una mujer esclavizada que vendió a otros a la esclavitud para comprar su libertad y la de sus hijos. La ambigüedad moral no pasó inadvertida para nadie, menos para la propia Celia. Uno de los hombres vendidos a Mississippi, James Wentworth, de 26 años, había pasado toda su vida en Riverside. Años después, en un testimonio jurado a los agentes de la oficina de libertos durante la reconstrucción, recordó el día de la venta. La señorita Celia nos llamó a todos al patio. Estaba llorando. Dijo que lo lamentaba, que no tenía elección, que si el banco se quedaba con la hacienda, íbamos a ser vendidos todos, pero por separado, al mejor postor. Dijo que estaba tratando de mantener juntas a las familias tanto como podía, que el hombre de Mississippi prometió no separar a las parejas casadas. Dijo que sabía lo que era ser vendida. Luego me miró
Y supe que sí lo sabía, y la odié por eso, y la compadecí por eso, y no supe qué sentir, porque la mujer que me vendió había sido mi dueña hacía 6 meses. Las ventas generaron el dinero suficiente para estabilizar la herencia, pero también dieron a los abogados de Margaret una gran munición. ¿Cómo podía una mujer que decía seguir la visión moral de Augusto vender seres humanos por dinero? ¿Cómo podía reclamar la herencia cuando su primera reacción fue venderla? Grimbaugh respondió, y fue mortal. La señora Margaret Fairmont y sus hijos nunca se opusieron a la esclavitud. Nunca han puesto en duda el derecho a comprar y vender seres humanos. Su crítica hacia la señorita Rousseau no es que vendiera esclavos para salvar la herencia, es que ella, una esclava, se atreviera a hacerlo. Su razón no es moral, es de autoridad, y el poder nunca puede estar en manos de una persona como la señorita Rousseau, diga lo que digan, la ley o el difunto. El alegato arrinconó el caso en un terreno que todos lamentaron. La élite de Charleston no deseaba someter a un tribunal el debate sobre las inconsistencias lógicas de la esclavitud. No deseaban debatir por qué era lícito que los hombres blancos tuvieran hijos con esclavas, pero no reconocerían a esos hijos. No deseaban que un abogado cuáquero astuto destruyera las racionalizaciones que permitían a los cristianos civilizados practicar la esclavitud humana. Pero a medida que el caso avanzaba a través del otoño y el invierno de 1857, ese examen se volvió inevitable. El testimonio de los testigos fue explosivo. Los abogados de Margaret trajeron amas de casa y capataces de Riverside para jurar por la forma en que Celia dominaba la casa y por el control que tenía sobre Augusto. Lo que emergió en su lugar fue la imagen de una relación mucho más complicada de lo que cualquiera de los dos quería admitir. Sarah Yates, una cocinera de Riverside de 20 años, testificó que el coronel Fairmont hablaba de negocios con Celia. Ella cargaba sus libros. Ella las escribía cuando él estaba fuera. Ella decidía qué plantar. Todos conocían su autoridad, aunque no se hablara de ello. Bajo el interrogatorio de Grimbaugh, se le preguntó a Yates, ¿parecía el coronel Fairmont respetar el juicio de la señorita Rousseau? Sí, señor. Lo apreciaba. La trataba con respeto. Una pausa. Más de lo que la mayoría de los hombres tratan a su ganado, señor. La amaba. Los abogados de Margaret se opusieron, pero el juez Pinckney lo permitió. Sarah Yates miró a Margaret Fairmont, a Celia, a sus manos. No sé si la amaba, señor, pero era diferente con ella de lo que era con la señora Fairmont. Más calmado, como si pudiera relajarme. La señora Fairmont siempre deseaba algo nuevo para la casa, algún lugar al que ir, algo que hacer. Creo que Celia solo lo aceptaba como era. El relato dejó a Margaret destrozada. La sala del tribunal había estado llena durante semanas. Los escándalos como este atraían a una multitud incluso en invierno, y los murmullos que siguieron al testimonio de Yates podían escucharse por encima del mazo del Vierno. Juez. Pero tal vez el testimonio más condenatorio vino del doctor Robert Middleton, el médico que atendió a Augusto en su enfermedad final. Middleton había conocido el cáncer durante meses y había ocultado el pronóstico a petición de Augustus. Ahora, jurado para testificar sobre la cordura de Augusto, tuvo que revelar lo que había hablado con su paciente. El coronel Fairmont sabía que se estaba muriendo, testificó Middleton. Era consciente de su estado y de su avance. No estaba alucinando. No estaba bajo el influjo del láudano. Cuando hablábamos de sus cosas, me dijo claramente que pensaba mantener a Celia y a sus hijos. ¿Sus hijos?, arremetió el abogado de Margaret. ¿Le reconoció la paternidad a usted? Lo hizo, dijo Middleton. Se detuvo, incómodo. Dijo que había tenido 5 hijos, 3 con su esposa, 2 con Celia. Les fallé a los 5 de muchas maneras, pero al menos puedo prometer que Daniel y Ruth estarán libres. ¿Mostró alguna preocupación por sus hijos legítimos? Dijo que heredarían la protección del nombre de su madre y los privilegios de ser blancos en Charleston. Fue bastante explícito con esa elección de palabras. Justo cuando la sala del tribunal pensaba que no podía ponerse más incómoda, el abogado de Margaret hizo la pregunta que haría estallar el caso por completo. Middleton, en su opinión profesional, ¿estaba el juicio del coronel Fairmont alterado por su enfermedad o medicación? No. ¿Sonaba razonable?
Totalmente. Entonces, ¿por qué en su juicio médico un hombre cuerdo de su talla haría algo tan destructivo social y familiarmente? Middleton miró a Margaret Fairmont. Me dijo algo más. Dijo que había pasado su vida adulta siguiendo códigos que le exigían ocultar quién era y qué deseaba. Dijo que el sur lo obligaba a tener dos familias, una pública, una privada, y a nunca admitir la existencia de ninguna. Dijo que estaba cansado de mentir, que la muerte aclaraba la mente de una manera maravillosa en lo que respecta a la honestidad, y que el mayor crimen que había cometido no era su aventura con Celia, era haberla comprado en primer lugar, poseer a otro ser humano y tener hijos en la esclavitud. Si la ley no le dejaba castigar aquel delito, la ley estaba más corrompida que él. La sala del tribunal se llenó. El juez Pinckney tuvo que ordenar un descanso de 15 minutos para restaurar el orden. Margaret salió del tribunal ese día entre aplausos, pero el daño estaba hecho. El médico de Augusto había jurado que el testamento no era de un hombre disminuido, sino de uno lúcido, que el hombre que todos pensaban conocer había estado mintiendo, que finalmente había decidido revelar. El testimonio abrió heridas en la sociedad de Charleston que iban más allá del escándalo de una familia. Hombres que habían ido a la iglesia con Augusto, que habían hecho negocios con él, que tenían sus propias familias secretas, de repente tuvieron que considerar la posibilidad de que tuviera razón en decir la verdad. Las esposas que se habían hecho la vista gorda ante lo que hacían sus maridos se preguntaron qué ocurría en sus propias casas. El caso dejó de ser sobre un testamento y se convirtió en todo el caso del sistema social sureño. Y entonces, en enero de 1858, algo volvió a cambiarlo todo. La hija de Celia, Ruth Fairmont, de 10 años, contrajo escarlatina. La enfermedad se extendió por Charleston aquel invierno, acabando con la vida de decenas de niños. Celia, con tal de curar a su hija, contrató a los mejores médicos. Podía pagarlos con la herencia que administraba. Los abogados de Margaret trataron de alegar que Celia no tenía derecho a gastar dinero de la herencia en tratamiento médico para una niña ilegítima. El caso, expuesto en la corte abierta, fue demasiado incluso para Charleston, en su capacidad de aceptar la contradicción moral. El juez Pinckney, en conflicto consigo mismo, dictó una sentencia inesperada. Esta niña está enferma. Su padre la legitimó en el testamento. Sea cual sea la decisión final de este tribunal sobre la herencia del coronel Fairmont, no vamos a dejar que una niña de 10 años muera mientras los abogados discuten sobre derechos de propiedad. La señorita Russo queda facultada para tomar de la herencia lo necesario para la atención médica de la niña. Era la primera vez que el tribunal reconocía a Ruth como humana antes que como propiedad. Fue una falla en la armadura legal que el equipo de Margaret había estado forjando. Ruth sobrevivió, pero la enfermedad la dejó debilitada, y la simpatía pública por una niña enferma, junto con el testimonio del médico sobre las razones de Augustus, comenzó a influir en la opinión de formas sutiles, no entre la élite de Charleston, que permanecía dedicada a defender el orden social, sino entre los comerciantes de clase media, los artesanos, los pequeños agricultores que leían sobre el caso en los periódicos. Estos no eran dueños de esclavos. Eran gente que veía la tragedia humana bajo los tecnicismos legales. Para la primavera de 1858, ambas partes estaban agotadas por el precio financiero y social de la lucha constante. Lo que quedaba de la herencia se lo estaba gastando en costas judiciales. Margaret había tenido que pedir prestado a su hermano para mantener las apariencias. Celia se movía en una especie de limbo, legalmente dueña de la mitad de las tierras, pero socialmente aislada, hasta el punto en que los comerciantes se negaban a tratar con ella. Y entonces Thomas Grimbaugh hizo el gesto que llevó el caso a su momento crítico. El 12 de marzo de 1858, Grimbaugh elevó una nueva moción que reabrió todo el caso. En vez de defender el testamento de Augusto, atacó, exigiendo una rendición de cuentas completa de cómo se había administrado la herencia Fairmont durante la vida de Augusto, exigiendo pruebas de todas las compras de bienes, todas las ventas, todas las transferencias, especialmente las realizadas después de 1843. La moción parecía técnica, pero sus ramificaciones eran explosivas. Grimbaugh había descubierto algo en los documentos de Augustus y lo iba a explotar. La moción se escuchó el 20 de marzo. La sala del tribunal estaba aún más llena de lo normal. Corrían rumores de que algo grande iba a suceder. Grimbaugh
se adelantó con la energía contenida de un hombre con una mano ganadora. Su señoría, los Fairmont, han afirmado durante todo este caso que la señorita Celia Rousseau es una propiedad que no estaba legalmente relacionada con el coronel Fairmont y, por lo tanto, no tiene derecho a heredar su fortuna. Quisiera presentar como evidencia un documento que se halló entre los efectos personales del coronel Fairmont. Sostuvo un papel amarillento y bien conservado. Este es un acta de manumisión realizada en Savannah, Georgia, el 3 de abril de 1847, 10 años antes de la muerte del coronel Fairmont. Liberta a Celia, una negra de 28 años, en atención a buenos servicios y otras justas causas. El acta está notariada y registrada en el Tribunal del Condado de Chatham, en Savannah. El silencio en la sala del tribunal era total. La cara de Margaret se puso pálida. Greenbaugh continuó, su voz creciendo en fuerza. Este instrumento se firmó el día del nacimiento de Ruth Fairmont, segunda hija del coronel Fairmont y la señorita Rousseau. Según la ley, el hijo de una madre libre nace libre, aunque el padre sea esclavo. Ruth Fairmont nunca fue una esclava. Es libre desde que nació. Dejó que eso se hundiera antes de dar el siguiente golpe. Además, aquí tengo otro documento, firmado en Charleston, el 15 de junio de 1844, 3 días después del nacimiento de Daniel Fairmont. Este otro documento de manumisión libera en términos semejantes a Celia y a su hijo Daniel. El abogado jefe de Margaret, Simmons, se levantó. Objeción. Estos papers nunca salieron a la luz. Esto es, estos papeles fueron escondidos por el coronel Fairmont, dijo Greenbaugh con calma, porque sabía que reconocerlos públicamente pondría en peligro a sus hijos. Una mujer negra libre en Carolina del Sur vive en un estado legal incierto. Sus hijos, aunque sean libres ante la ley, pueden ser capturados y vendidos. Era más seguro para todos pensar que Celia y sus hijos seguían esclavizados, aunque no lo habían estado en más de una década. El juez Pinckney se inclinó hacia adelante, su rostro serio. ¿Dice usted que la señorita Rousseau es libre desde 1847 y su hijo desde 1844? Estoy diciendo más que eso, su señoría. Digo que durante 13 años, el coronel Augustus Fairmont fingió que Celia era de su propiedad mientras la había liberado en secreto. Lo hizo no por maldad, sino por seguridad. Se dio cuenta de que una mujer de color libre con hijos de aspecto blanco correría peligro. Pero la verdad jurídica es evidente. Celia Rousseau no ha sido propiedad de nadie en más de una década. Ha sido una mujer libre que vivía en el Fairmont. Las consecuencias se precipitaron en la sala del tribunal como fichas de dominó. Si Celia había sido liberada, entonces su relación con Augustus no era de amo a esclava, era otra cosa. Si sus hijos habían nacido libres, no eran esclavos, sino herederos. Si Augusto los había estado protegiendo en secreto tras la apariencia de esclavitud, cuando en realidad los había liberado años atrás, entonces su última voluntad no era una conciencia de último momento, sino la ejecución de un plan de una década. Margaret recuperó la voz, furiosa, dolida. La liberó, la dejó en libertad el día que nació nuestra hija. Mientras me moría en la cama pariendo otro de sus hijos, él andaba en el juzgado liberando a su amante. La desesperación en su voz silenció incluso a los comprensivos con su causa. Aquí estaba la herida abierta. No solo había engañado a Augustus, sino que había estado haciendo planes para el futuro de Celia, mientras Margaret daba a luz a sus hijos. Había utilizado medios legales para proteger a una familia, mientras dejaba a la otra en la creencia de seguridad. Greenbaugh se abalanzó. En vista de estas revelaciones, pido a este tribunal que declare a la señorita Rousseau una mujer libre y que el testamento del coronel Fairmont no fue una manumisión, sino una simple transmisión testamentaria de propiedad de una persona libre a otra, lo cual tenía todo el derecho a hacer. Todavía existen derechos de dote, protestó Simmons. La señora Fairmont todavía está amparada por la ley que el testamento acata. Greenbaugh respondió, la señora Fairmont recibe su viudedad de 1/3 como lo exige la ley. El resto a la señorita Rousseau, como si el coronel Fairmont lo hubiera legado a cualquier otra persona libre. El juez Pinckney hizo un receso.
La sala del tribunal se vació lentamente, todos conmocionados por las revelaciones. Margaret se alejó, sus hijos a su lado, su rostro destrozado. Celia se quedó sentada un rato, con Daniel a su lado, ambos procesando lo que acababa de ser revelado. «Madre», dijo Daniel en voz baja, «¿sabías lo de los papeles de manumisión?» Celia sacudió la cabeza. «Me dijo que estaban ahí. Me dijo que confiara en él, pero nunca aparecieron. Creo». Su voz se rompió. «Creo que sabía que si pensaba que era libre, me comportaría de forma diferente, y eso podría ponernos a todos en peligro. Era más seguro pensar que seguía siendo esclava, comportarme como esclava, nunca cuestionar la ficción. Nos defendió haciéndonos cómplices de nuestra propia esclavitud. La mente de lo que había hecho Augustus era casi insoportable. Había liberado a la mujer que amaba, pero la había condenado a vivir como esclava. Había prometido la libertad de sus hijos, pero los había educado en la esclavitud. Había erigido todo un andamiaje legal y de actuación social de propiedad. Cada caricia era una puñalada. Cada defensa, una prisión. El tribunal se reunió 2 semanas más tarde para la decisión del juez Pinckney. Claramente peleó con la decisión. Su opinión de 40 páginas llenó la decisión de razonamiento legal tratando de cuadrar la ley, el precedente y el lodazal moral en el que el caso se había metido. Su principal hallazgo fue ajustado, pero mortal para el caso de Margaret. Los papeles de manumisión eran legítimos. Celia era libre desde 1847. Sus hijos, desde el nacimiento. Así, el testamento de Augusto no era más que la transmisión de propiedad de una persona libre a otra, algo que la ley de Carolina del Sur permitía dentro de los límites de los derechos de dote. A Margaret se le otorgó su derecho de dote de 1/3 sobre la propiedad real de por vida, pero Celia heredó 2/3 de la propiedad real, toda la propiedad personal, los negocios y el dinero en efectivo. Y lo que es más importante, fue reconocido legalmente como un estado. No era una posesión. No había sido dueña en más de una década. Era una mujer negra libre con los mismos derechos para heredar y poseer bienes que cualquier persona libre en Carolina del Sur. La sentencia fue apelada inmediatamente ante la Corte de Apelaciones de Carolina del Sur, pero la Corte de Apelaciones se negó a escuchar el caso y dejó que la decisión de Pinckney se mantuviera. La batalla judicial había terminado. Después de 18 meses, miles de dólares en honorarios legales y la revelación de secretos que Charleston habría preferido dejar enterrados, Celia Rousseau había ganado. Pero la victoria, cuando llegó, estaba hueca de formas que nadie podría haber previsto. Celia se hizo cargo de la casa de Tradd Street. Margaret, reclamando su derecho de dote, se quedó en la casa. La ley le otorgaba el derecho, y ella se complació en obligar a Celia a tolerar su presencia. Durante 2 años, las 2 mujeres compartieron la misma casa, pero apenas se hablaban, cada una en un piso distinto, cada una la víctima y la villana en la historia de la otra. El acuerdo fue psicológicamente insostenible para todos. Los hijos de Margaret se negaron a poner un pie en la casa mientras Celia estuviera allí. La sociedad de Charleston evitó cualquier evento social donde estuvieran presentes ambas mujeres. El servicio se hallaba siempre en un estado de tensión, sin saber a quién obedecer cuando las órdenes chocaban entre sí. En 1860, Margaret cedió. Se trasladó a la codorniz de su hermano en el interior, llevándose lo único que deseaba de su matrimonio: el título legal de viuda de Augustus Fairmont. Vivió 32 años más y murió en 1892. Nunca volvió a mencionar el nombre de su esposo. Catherine nunca se casó. Permaneció con su madre hasta su muerte. Luego se mudó a Columbia para vivir con primos. Dio clases de piano para mantenerse y murió en 1901, pobre pero digna. Augustus Jr. intentó hacer fortuna en el negocio del algodón, pero la fama de su padre lo persiguió. Pocos plantadores tratarían con el hijo del hombre que había traicionado a su familia blanca por su amante esclavizada. Se trasladó a Texas en 1865 tras la guerra y desapareció de los registros. Algunas cartas familiares indican que falleció en la década de 1880, pero no se ha encontrado ninguna tumba. La hija mayor, Meg, se casó en 1862, antes de que la guerra hiciera imposible cualquier boda. Su esposo era un joven oficial que había muerto en Gettysburg. Nunca se volvió a casar.
y continuó trabajando como institutriz hasta su muerte en 1909. La guerra civil destruyó lo que quedaba de la fortuna Fairmont. Riverside fue tomada por tropas de la Unión, los campos quemados, la casa principal saqueada, la casa de Charleston fue bombardeada. Los intereses mercantiles se vinieron abajo con la Confederación. Para 1865, toda la gran riqueza por la que se había librado una guerra tan amarga se había ido, consumida por la violencia que destrozó el sur. Pero Celia y sus hijos sobrevivieron. Salieron de Charleston en 1860, antes de la guerra, intuyendo el desastre que se avecinaba. Con lo que quedaba de la herencia, Celia adquirió tierras en Filadelfia en un barrio donde se había asentado la gente de color libre. Compró una pensión, una tiendita, pequeños negocios que le generaran una renta. A Daniel se le educó, aprendió un oficio, el de carpintero, y se convirtió en un artesano. Se casó en 1868, tuvo hijos y llegó al siglo XX. Murió en 1921, 57 años después de haber sido liberado, y sus nietos heredaron la tierra que había adquirido. Ruth se recuperó de su enfermedad de la infancia y creció hasta convertirse en una joven resiliente. Se convirtió en maestra, enseñando a niños liberados durante la Reconstrucción. Se casó con un clérigo en 1870. Sus hijos se esparcieron por Filadelfia, Nueva York, Boston, convirtiéndose en maestros, médicos, abogados, forjando vidas que habrían sido inimaginables en el mundo en el que ella nació. Celia vivió hasta 1889. Nunca se volvió a casar. Guardó el medallón de oro que le había regalado Augusto hasta el día de su muerte. En su interior había dos pequeñas fotografías, una de Daniel de bebé, otra de Ruth de niña. Fue sepultada en el cementerio Edén de Filadelfia en una parcela que ella misma había adquirido, bajo una lápida que decía, Celia Russo Fairmont, 1819 hasta 1889, libre. La demanda de Fairmont contra el patrimonio Fairmont nunca llegó a los libros de casos legales estándar. Se le mencionó en algunas discusiones de derecho de propiedad, pero más a menudo en notas al pie. Los detalles eran demasiado perturbadores, las implicaciones demasiado alarmantes. La sociedad de Charleston prefirió olvidar todo el asunto, enterrarlo bajo la mayor tragedia de la guerra civil. Pero los archivos del caso sobrevivieron. Cientos de páginas de testimonios, mociones y pruebas presentadas y archivadas en el juzgado del condado de Charleston. Sobrevivieron a la guerra, sobrevivieron a incendios e inundaciones, sobrevivieron a intentos de borrar registros comprometedores. Y en esas páginas, en jerga legal y en juramentos de testigos, se encuentra la historia de cómo un hombre trató de enmendar una injusticia que había pasado toda su vida perpetuando, y cómo su intento de expiación destrozó a dos familias en el proceso de salvar a una. Las preguntas que abrió el caso nunca obtuvieron respuestas satisfactorias. ¿Fue Augustus Fairmont un héroe por intentar liberar a sus hijos, o un villano por esclavizarlos en primer lugar? ¿Fue Celia una víctima de la opresión institucionalizada, o una privilegiada que prosperó gracias a su cercanía al poder? ¿Tenía razón Margaret en su rabia? ¿O estaba defendiendo lo indefendible? Alguno de ellos podría haber actuado de otro modo dentro de su mundo. La verdad, como la historia nos muestra, es que todos estaban atrapados en un sistema que envenenaba cualquier tipo de relación humana. El esfuerzo de Augusto por ser veraz en un mundo edificado sobre falsedades reveló hasta qué punto esas falsedades habían penetrado todo. Familia, derecho, propiedad, amor, paternidad. Su testamento no lo solucionó. Solo mostró lo roto que estaba todo. En última instancia, tal vez la mayor contribución del caso Fairmont fue lo que reveló sobre la inviabilidad de todo el sistema social sureño. Un sistema que exigía que los hombres tuvieran en propiedad a sus propios hijos no podía perdurar. Una sociedad basada en la ficción de que ciertos humanos no eran del todo humanos no podía perdurar. La guerra civil estallaría 3 años después de la decisión del juez Pinckney y destruiría el marco legal que permitió casos como el de Fairmont. Pero aún tomaría otro siglo antes de que los nietos de personas como Celia y Daniel pudieran reclamar por completo los derechos que Augustus Fairmont died trying to give them. E incluso hoy en día, los ecos de aquellos sistemas, las ideas sobre el poder, la propiedad, la justicia, aún resuenan en el paisaje que dejó atrás.
La casa de la plantación Fairmont aún se encuentra en pie, parcialmente restaurada y ahora convertida en museo. Los guías turísticos les explican la arquitectura, el mobiliario, las personalidades que la visitaron. A veces hablan del famoso testamento, pero siempre de pasada. Casi nunca hablan de lo que el caso reveló sobre los cimientos de la grandeza de Charleston. Pero en los archivos del juzgado, el caso sigue ahí, a la espera de cualquiera que tenga la curiosidad suficiente para desempolvarlo y leer el relato de un mundo que se esforzó mucho en ocultar sus secretos. El pasado nunca es tan sencillo como deseamos, y las historias más aterradoras son las que realmente ocurrieron.